Quisiera compartir con la ayuda del Señor un pensamiento que está en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Y nos ubicamos en el capítulo 4, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Leemos algunos versículos. Vamos a leer desde el verso 11, para aprovechar el tiempo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Si lo tiene, dígame un fuerte amén. Amén. Vamos a leerlo. Yo leo uno, pero el siguiente dice así: procura venir pronto a verme. ¿Ustedes? Porque de demasiadas desamparado, amado de este mundo, y se ha ido a solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. El Señor le pague conforme a su fe. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Sino que todos se desampararon, no desearon más del bueno. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Juntos, el 18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me reservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, hermano, la carta de la epístola de Pablo a Timoteo nos narra un momento bastante sensible. Si pudiésemos estudiar un poco la carta, nos damos cuenta de las palabras de Pablo. Pablo estaba un poco confundido por lo que iba a suceder más adelante. Sabía Pablo que esta carta que él había enviado estaba a poco tiempo de su partida, y él tenía un deseo de escribirle una vez más a su hijo en la fe, Timoteo. El libro o esta carta tiene como propósito, según capítulo 4, verso 5, ubíquese conmigo allá, capítulo 4, verso 5, pudiésemos decir que la carta encierra todo esto. Como propósito dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. En el capítulo 1, Pablo está animando a Timoteo y le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sí recuerda, verdad? Y le dice, predica, y le dice que renueve esa fuerza, esa fe que había transcurrido en su abuela, en su mamá y ahora en él. Y por eso le dice: sé sobrio en todo, sé sobrio en todo. Luego dice en el capítulo 2, habla acerca de las aflicciones, de las luchas que debe militar como un buen soldado. ¿Sí recuerda, verdad? Y por eso ahí en la siguiente cosa que Pablo le dice a Timoteo, le dice: soporta las aflicciones como un soldado, como un hombre que está al frente de la batalla. Debería soportar las aflicciones. Luego le dice: haz obra de qué? De evangelista, porque era en el capítulo 4, él le dice: tienes que predicar, tienes que instar la Biblia en todo momento, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Está en el versículo 2. Y por último le dice: cumple tu ministerio. Si en el capítulo 3 encontramos que había falsos maestros que se iban a introducir, dice Pablo: ten cuidado de esa gente, y por eso termina con esta frase: cumple tu ministerio, que era cuidar, preservar a su rey, al pueblo de Dios, de falsas doctrinas y todo ello. Pudiésemos decir que es el propósito por el cual Pablo escribe.
Pero mira, hermano, el versículo 9 pareciera otro Pablo, un Pablo más humano, un Pablo más compungido por lo que ya él sabía que venía. Mira cómo le dice: procura venir pronto a verme. Y luego la lectura nos dice por qué. ¿Por qué cosa? Porque Demas me ha desamparado. Sentía Pablo, hermano, humanamente soledad. Porque ahora el versículo 16, mira lo que dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos, ¿qué hicieron? Me desampararon. Una vez más aparece la palabra. ¿Sentía solo Pablo en ese momento? Es probable. Sentía mucha tal vez aflicción por lo que venía, por lo que él sabía que pronto iba a suceder. Vemos esta carta como una carta muy personal. Incluso cuando usted lee el subtítulo dice instrucciones personales para Timoteo, de Pablo. Me llama mucho la atención estos personajes que aparecen una vez después de que Pablo dice: Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Empieza a mencionar algunos compañeros que también tenía. Presente fue a Galacia y toda Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráeme contigo porque me es útil para el ministerio. Luego aparece Tíquico. A Tíquico lo envía a Éfeso. Y bueno, hay algunas instrucciones también. En esta oportunidad, hermano, vamos a hablar de estos personajes que encontramos en este relato, al finalizar esta carta, lo que menciona el apóstol Pablo. Vamos a ver. Padre Santo, gracias te damos en esta tarde, porque nos has permitido llegar aquí con tu bendición y tu cuidado. No hay duda, Señor, de que eres tú quien ha permitido todo esto para que pudiésemos estar acá, escuchar tu voz y también alabarte y glorificarte. Le pedimos, por favor, que nos den la atención necesaria para que podamos escuchar, recibir tu palabra, Señor, y que ella pueda ser reina en nuestro corazón. Permítenos, Padre, tener todos nuestros sentidos abiertos, listos, preparados para lo que quieres hablar en esta noche. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. El primer personaje que me gustaría que estuviéramos conociendo es Demas. Demas se dice que era un diminutivo de Demetrio. Demetrio era un nombre muy común en aquel tiempo para los griegos. Incluso Juan habla de un Demetrio. Creo que no sé si hay otro libro, no sé si es Pablo que lo menciona, también habla de un Demetrio. El nombre era común, pero Pablo está haciendo una pequeña distinción del resto al decir Demas. Ese Demas me ha desamparado, amando este mundo. Se ha ido a Tesalónica. Una de las cosas que podemos mencionar de Demas era un hombre que servía a Dios, que estaba sirviendo al Señor al lado de Pablo por mucho tiempo. Incluso algunos estudiosos dicen que era un hombre muy fervoroso. Algunos dicen que coloquialmente se podía mencionar a Demas como el hombre del pueblo. Era un hombre conocido, era un hombre popular, colaborador de Pablo. Colosenses 4:14 nos dice que servía, hermano, servía al Señor. Eso era un hombre fervoroso. Dice Colosenses 4:14: os saluda Lucas, el médico amado, ¿y quién más? Y Demas. Estaba Demas allí sirviendo junto con Pablo, y también en Filemón se menciona acerca de este hombre. Está Tito, y luego de Tito, Filemón. Y por allá en el versículo 24 dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Y qué dice? Mis colaboradores, hombres que estaban sirviendo junto a Pablo en el ministerio. Este hombre, Demas, puede representar, o lo vamos a tomar, para representar a un creyente, pero a un creyente que es inconstante, un creyente que comienza muy bien y que empieza a darle con todo, pero al parecer tiene doble ánimo, es inconstante. Al parecer, luego de un tiempo, abandona lo que estaba haciendo. Aquí, Demas, hermano, podemos representarlo como ese creyente que es fervoroso, apasionado, con talentos, que tal vez es un hombre que se deja usar por el Señor y que, por supuesto, es de bendición a la iglesia.
Pero al pasar el tiempo, pareciera que empieza a menguar, a decaer. Decadente, hay decadencia espiritual tal vez, hay decadencia moral tal vez. Y Demas, dice la Escritura, que había desamparado a este hombre, a Pablo. Demas puede representar, sin duda, un siervo, pero un siervo, hermano, que fue inconstante. Podemos decir, hermano, que para estar al lado de Pablo se necesitaba ser fervoroso, se necesitaba llevar el ritmo, ¿verdad? Usted se imagina estar aquí, pero luego decir, Pablo, vamos a tal lugar. Bueno, hay que ir. Y también vamos a ir a tal lugar. Bueno, hay que ir. Yo le aseguro que Demas, en ese momento que estaba sirviendo, no estaba bloqueando, no estaba allí diciendo, bueno, para que digan que estoy ayudando al siervo de Dios. Porque es probable, hermano, que ya Pablo le hubiese dicho, no, devuélvete, no me sirves, no estás haciendo la obra a la manera como debía hacerse. Era un hombre fervoroso, Demas, y probablemente tuvo que seguirle el paso a Pablo, hablando de una manera consecuente, ¿verdad? Tuvo que ser constante, tuvo que ser fervoroso, tuvo que seguir a Pablo en la labor que estaba haciendo. Nada más imagínese decirle, vamos allá a Listra, vamos a ir a tal lugar. ¿Y qué nos esperará en tal lugar? Bueno, yo escuché que la última vez a este hombre lo apedrearon. Yo escuché que la última vez a Pablo lo arrastraron por la ciudad. Y tener esa idea de decir, ¿será que me voy con él? ¿Será que lo acompaño o no? Pero Demas siguió, hermano. Demas lo siguió, lo acompañó. Estaba allí sirviendo con él. La mayoría coincide que Demas estuvo ayudando a Pablo en su ministerio en Roma. Y no era fácil tratar con romanos. Y no era fácil la labor que estaba haciendo Pablo allí. Pero Demas se mantuvo por un tiempo. Demas es ese creyente que es fervoroso, pero luego inconstante. Ahora, segunda de Timoteo 4:10 se menciona que se había ido. Pero Demas, ¿por qué se fue, hermano? ¿Por miedo a la persecución? ¿Por miedo a que los romanos lo tomaran y lo castigaran? ¿Por qué se fue? Porque amaba el mundo. Exactamente. No fue por miedo, no fue por temor. No fue porque, bueno, si voy allá a los romanos, ¿quién sabe qué van a hacer? Lo hizo porque amaba este mundo. Había en su corazón un deseo, su propia concupiscencia lo llevaron a abandonar al Señor. La labor que el Señor le había colocado que hiciera, junto a este hombre llamado Pablo. Esto puede significar, hermano, no solamente su ida al mundo, sino que se alejó de Dios completamente. La Biblia nos dice que nuestro amor debe estar depositado completamente en el Señor. Y se amarás al Señor, tu Dios. Y cuando amamos otra cosa, eso se convierte en idolatría, eso se convierte ahora en que yo ahora quiero hacer la voluntad de eso que ahora amo. Y seguramente Demas no solamente abandonó el ministerio que había comenzado con Pablo, sino que también abandonó y se alejó del Señor. Hubo un enfriamiento en su amor para con el Señor. Se apegó a las cosas de este mundo y no a Dios. Mateo capítulo 13 nos da la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, versículo 22. El Señor Jesucristo está explicando lo que es la parábola del sembrador. Y dice en el versículo 22 lo que sucede con esa semilla que cae entre espinos. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero ¿qué dice? El afán de este siglo, ¿qué más? Ahoga la palabra y se hace infructuosa. Muchas veces, hermano, parecemos además, estamos ahí, sirviendo, echándole ganas, o tal vez creyendo que estamos haciendo lo mejor,
Pero nos estamos olvidando, hermano, que no es el servicio lo que nos mantiene cerca del Señor. Es mi comunión con Él lo que me hace que yo, ¿verdad?, esté fervoroso, apegado, apasionado a las cosas de Dios. Abandono mi tiempo con el Señor por servir a ese Señor. Y luego ese servicio al final, hermano, me aleja del Señor. Demas es un ejemplo de ello. Y esa palabra dio fruto y empezó a, ¿verdad?, germinar, pero el afán de este mundo, el amor a estas cosas, apagaron todo eso. Demas puede representar a ese creyente inconstante, hermano. Tenemos que tener cuidado. Cuidado, hermano, de lo que de repente de nuestra comunión con el Señor. ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo primordial? ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? No, yo estoy sirviendo a Dios. No es esa la pregunta, hermano. Tu comunión con el Señor, ¿cómo está? O nuestra comunión con el Señor, ¿cómo está? Es por eso que muchas veces venimos con la actitud que venimos a la iglesia. Ya no queremos cantar, ya no queremos leer la Biblia, ya no queremos orar, ya no queremos tener un tiempo con el Señor, ya no quiero ayunar, ya eso, ¿verdad?, me parece fastidioso, ya eso no es para mí, tal vez, y porque hemos perdido esa comunión con el Señor. Nos hemos alejado, enfriado para con el Señor. Por favor, hermano, meditemos en la vida de Demas. Mira el siguiente personaje. Usted sabe, el siguiente personaje que vemos allí es Marcos. Segunda de Timoteo 4:10. El siguiente que vemos es Marcos. Se dice de Marcos, es el mismo que escribió ese evangelio, Juan Marcos, el mismo que es hijo, o era hijo de María, la dueña de la casa donde llegó Pedro luego de ser sacado de la cárcel. Luego de que la iglesia estaba, si recuerdan el libro de Hechos, la iglesia estaba haciendo oración por Pedro, porque lo habían tomado preso. Y entonces la iglesia estaba orando. Y Pedro, luego que salió con la ayuda de los ángeles, fue a una casa de una tal María. Tocó la puerta, se le abrió, una muchacha le abrió y le dijo, oye, la muchacha no entendió, ¿verdad? O mejor dicho, quedó deslumbrada, tanto así que no le abría la puerta, no se imaginó, ¿verdad?, que era así. Entonces, llega Pedro a ese lugar y es allí, ¿verdad?, donde se reúne la iglesia para ese momento. De ese lugar, o de esa casa, era María, esa casa era de María y la madre de Juan Marcos. Espero no verlo enredado. Lo cierto es que Marcos aparece en la Escritura, en Hechos capítulo 12, también un hombre colaborador, un joven específicamente, apasionado por hacer la obra de Dios. Hechos capítulo 12. Vamos a ir al versículo 12. Hechos 12:12. Lo tiene, ¿verdad? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, bien, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, ¿verdad? La Biblia se explica mejor, hermano, perdón, yo no me todo. Tenía que traerlo al versículo 25. Ok, ahí estaba Juan Marcos. Ahora el verso 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo ¿a quién? Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí estaba este joven, un joven apasionado, queriendo participar en la obra de Dios, queriendo tener alguna deseo, ¿no? Tenía algún deseo de servir al Señor, ver la manera, buscar su lugar de servicio, y se va con estos hombres, con Bernabé y Saulo. Y usted sabe, estos eran hombres que iban a lo que iban. No iban a pasear, no iban a conocer, no iban a turistear, no iban a ver cómo será allá, qué traerá esa ciudad, vamos a investigar cómo es la gente. No, ellos iban a lo que iban. Iban a esas sinagogas, hablaban de las Escrituras, hablaban de Cristo resucitado, y eso generaba discordia, eso generaba tumulto. Y en la primera visita donde llegaron, ¿a que no sabe qué pasó? Una discordia, un tumulto. La gente no quería escuchar ni a Pablo, ni a Bernabé, ni a lo que
había un altercado. Y bueno, más adelante la Escritura nos dice qué fue lo que pasó con este joven. Mire, más adelante, por favor. Perdón, capítulo 12, verso 13. Capítulo 12, verso 13. Perdón, 13, disculpen, así se dice. 13. Dice, habiendo zarpado a Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. ¿Pero qué dice? Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Al parecer, hermano, hubo algo que hizo que este joven se devolviera. Hubo algo que hizo que este joven sintiera temor, sintiera miedo y se dejara llevar por ello, y eso le hizo apartarse, regresar, volver. Sí, ¿verdad? Es como aquella persona que está ahí diciendo, yo le voy a meter el pecho a tal cosa. Y cuando está en eso, dice, no, esto no es lo mío. Esto como que no era lo que yo pensaba, no era así como yo pensaba. Al parecer el miedo que tenía este hombre por las situaciones que vio y observó y padeció, le llevaron a retroceder. Marcos puede representar, hermano, a un creyente temeroso. Muchos de nosotros podemos ser como él, temerosos, con miedo cuando vienen circunstancias difíciles. Uno empieza a huir de las pruebas. Marcos servía al Señor en su juventud, aunque no era un apóstol. Tenía un deseo intenso de servir a Dios, tanto así que se alistó en el primer viaje misionero, hermano. Era un joven que quería servir al Señor. Deseaba también ser como uno de ellos, impartir la palabra de Dios como uno de ellos. Pero al ver las situaciones adversas, abandonó, retrocedió. Al ver la oposición, la persecución, la presión, abandona a los misioneros. Aquel creyente temeroso, hermano, puede representarnos, Marcos. Tal vez aquel creyente que todavía no ha crecido en su fe, que a pesar de que ha visto el poder de Dios manifestado, aún todavía no ha decidido creerle. No termina de dejar toda su confianza en el Señor. Pero allí no acaba todo, ¿verdad? Marcos nos enseña, hermano, que a pesar de todos sus miedos, todos sus temores, y que también podemos nosotros caer en ellos, Marcos nos muestra lo importante de ser consecuente, perseverante, a pesar de... Tenía miedo, sí. Y muchos de nosotros como creyentes tenemos miedo, hermano, miedo de participar en algún ministerio, miedo de participar en alguna llamado que el Señor tiene para nosotros, miedo de dar el siguiente paso, yo no lo sé. ¿A qué le tenemos miedo? Yo no sé. Pero yo pudiese decirle, hermano, que muchas veces el poder confiar en el Señor y poner toda mi confianza en el Señor da miedo, da temor, da un poco de temor hacia nosotros. Poder decir, no, yo quiero tener algo de control. Marcos puede representar ese creyente que es temeroso y por ello no cumple lo que el Señor le ha pedido hacer. Marcos, en Colosenses ya lo vimos, aparece, pero vamos a ir también a 2 de Timoteo 4:11. En el versículo 10 dice que varios le habían desamparado, pero en el 11 verso 11 dice, solo Lucas está conmigo. Toma a quién, a Marcos, tráele contigo. ¿Por qué? Es útil para el ministerio. Usted conoce la historia. Pablo y Bernabé se separaron por causa de Marcos, porque Marcos había decidido regresar y Bernabé quería que él también fuera, aunque había, ¿verdad?, regresado para el segundo viaje. Pero Pablo le dice, no, yo no lo quiero. Él nos abandonó.
yo prefiero seguir solo. Y Bernabé toma a Marcos a hacer la labor en otro lugar y Pablo se va con Silas a hacer la labor en otro lugar. Pero ¿qué aprendemos de Marcos, hermano? Marcos es un joven que, aunque tuvo temor al principio, luego confió en el Señor. Luego fue a hacer la obra de Dios, aunque tenía temor, aunque tenía miedo. Él fue a hacer la obra de Dios. Siguió adelante, hermanos. Muchas veces el temor nos impide tomar una decisión para el Señor. El temor nos impide avanzar en el crecimiento para mi comunión con Dios, para, qué sé yo, para aferrarme más o confiar más en el Señor. Pero en Marcos podemos aprender que él tomó la determinación, entendiendo que a quien servía era el Señor. Entendiendo que su confianza estaba puesta en el Señor, él dijo, yo voy a hacerlo. Y se fue con Bernabé, hermano. Ahí vemos la madurez de ahora de Marcos, porque él pues dicho, ¿para qué? Pablo no quiere que vaya con él. Todavía está molesto conmigo por lo que pasó. Mejor me devuelvo. Pero Bernabé, Marcos se va con Bernabé y deciden hacer la obra de Dios. Tanto así, hermano, y fue de tanta influencia y de bendición Marcos, que luego Pablo dice, yo quiero que él venga, tráeme, porque me es útil, lo necesito. Qué maravilloso, hermano, poder decir de un creyente que aunque tiene miedo, lo hace porque sabe que el Señor le acompaña. Usted, hermano, te puede decir, es que a mí yo no predico porque me da miedo, me da temor. No sé, me encuentro con una persona y tal vez no sé qué decirle. ¿Y cuántos de nosotros salimos a evangelizar con ese mismo temor? Todos, hermano. Tal vez, hermano, nos encontramos con alguien que estaba dispuesto y listo para escuchar la palabra de Dios. Pero tal vez nos encontramos con 5 que no querían, que cerraron la puerta, que dijeron, otro día estoy ocupado, vaya a hacer algo más, loco, qué sé yo. Pero aunque tengamos temor, ese temor no debería impedir que hagamos la obra de Dios. La Biblia dice en 1 de Juan 4:18, vaya conmigo ya, 1 de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. ¿Lo tiene, verdad? Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Hermanos, el perfecto amor, ese amor que tenemos para con el Señor, echa fuera el temor. Porque lo hacemos confiando que el Señor está a nuestro lado. Por eso lo hacemos. Aunque haya miedos, aunque haya temores, el Señor nos acompaña. Marcos entendió eso y por eso siguió haciendo la labor del Señor. Es un engaño, hermano, de Satanás el pensar que como fallé una vez, pues ya no sirvo para eso. Ya no tengo el perdón de Dios. Ya no voy a poder ser más útil. Porque caí, porque por eso Dios me descalifica. Dios no nos desecha. Amén. Es un Dios de segundas oportunidades. Es un Dios, hermano, que quiere ayudarnos. Tenemos miedo, tenemos temor. Marcos lo tenía, pero él dijo, voy a confiar en el Señor. Y ahí está Marcos, un ejemplo de que aunque hay miedo, hermano, el Señor puede ayudarnos a vencernos. Mire, el tercero está Lucas. Segunda de Timoteo 4, una vez más, capítulo 4, verso 11. Solo Lucas, dice Pablo, solo Lucas está conmigo. Solo Lucas está conmigo. Yo no me imagino, hermano, cuán importante era Lucas para el ministerio que Pablo estaba haciendo. Seguramente mucho. Algunos dicen que era su escritor ahí de primera mano. Algunos también dicen que era su compañero. Algunos también dicen que era aquel que le ayudaba, incluso luego de ser apedreado, luego de ser golpeado, arrastrado. Era aquel que cuidaba de su salud. Seguramente era muy útil Lucas para la obra que el Señor estaba haciendo a través de Pablo. Es más, Pablo, hermano, usted conoce, él era un hombre, era un médico. Pero Lucas representa a aquel creyente que es fiel, que es entregado al Señor.
El médico amado le menciona como le menciona a Pablo. No le importaba, hermanos, las luchas que pase, las pruebas que atraviese, él es fiel y sigue al Señor. Dejó todo lo que tenía, hermanos, su profesión es y será una de las mejores pagadas. ¿Cuánto no puede devengar un médico en la actualidad? Para aquel momento mucho más. Tal vez, hermano, era una de las profesiones con más demanda. Un médico a mi lado, no cualquiera se daba ese lujo. Pero Pablo, Lucas, entendió y dejó esas cosas. Estas cosas las dejó para servir al Señor. Solamente el pensar en ello nos hace nada más darnos un poco de cuenta de lo entregado que él estaba para servir al Señor. Es más, de Lucas casi ni se habla en la Escritura. Muchos de nosotros ni sabíamos que él escribió el libro de Hechos. Pero a él no le importó nada de eso. No quería protagonismo, no quería ser el primero, no quería resaltar en ninguno de los textos. Él simplemente quería ser fiel al Señor a donde él había puesto. Quería ayudar a ese hombre que Dios estaba usando en la actualidad. Él simplemente quería servir al Señor. De Lucas podemos mencionar muchas cosas, pero lo que resalta de Lucas es su fidelidad. Cuando él fue apedreado, ¿sabe quién estaba ahí? Lucas. Cuando él fue encarcelado, ¿sabe quién estaba ahí? Lucas. Y en muchos de los relatos él dice, en Hechos, estábamos, nos encontrábamos. Ahí así estuvimos, ¿verdad? Y tuvimos que salir, porque él estaba en ese lugar, hermano. Y a lo que quiero llegar es que Lucas fue un creyente fiel, entregado. Fue un hombre que estuvo al lado del siervo de Dios para ayudarle, para ser de esa ayuda necesaria para ese momento. La pregunta es, hermano, ¿con quién nos identificamos en la actualidad? ¿Con quién? ¿Con qué personaje podemos identificarnos? Yo sé, muchos tal vez dicen, ¿no? Como Lucas, como Marcos. Esperamos no identificarnos nunca con Demas. Pero si aún así probablemente hayas sido ese Demas que fue y dejó las cosas del Señor, pero hoy estás aquí, entonces, gloria al Señor. Por aquel momento tal vez dijiste, bueno, los afanes de este mundo me desviaron, pero ahora entiendo que lo mejor es estar al lado del Señor. Y gloria sea al Señor, hermano, porque has tomado nuevamente esa decisión de amar, de seguir a tu Señor. Gloria sea al Señor por eso. Espero, hermano, que puedas identificarte con Marcos o tal vez con Lucas. Como yo me identifiqué con Marcos, muchas veces los miedos los detienen, los paralizan, nos evitan servir al Señor. Como última cosa, el versículo 12 de segunda de Timoteo, capítulo 4, en esas inscripciones, en el versículo 13, perdón, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, los libros, mayormente los pergaminos. Estuve estudiando un poco y no se dice a ciencia cierta si realmente Timoteo pudo regresar, pudo ir a visitar a Pablo, mejor dicho, allá donde estaba Pablo. Pablo actualmente estaba en Roma. Pero no hay ni siquiera historiadores que den ciencia cierta si Timoteo llegó o no a responder la petición de Pablo de irle pronto a ver. Lo que sí, hermano, me puse a investigar un poco acerca de cuántos lugares tenía que transitar Timoteo para poder hacer ese viaje. Y como tenía que ir a buscar unos papeles en Troas, en el mapa dice que debía ir a Éfeso. De Éfeso, probablemente Timoteo estaba en Éfeso. De Éfeso tenía que ir a Mileto, que era un lugar, un puerto o mejor dicho, el puerto donde podía salir a otras ciudades. Luego de Mileto tenía que ir a Troas a buscar los libros, los pergaminos y lo que Pablo había dejado.
Luego de Troas tenía que regresar a Samos, que era una isla, y de ahí partir a Corinto y de Corinto a Roma. Era un viaje extremadamente largo, todo por barco, mucho más rápido, por supuesto, por barco. Pero todo ese tremendo viaje, hermano, era lo que estaba pidiendo Pablo. Ven pronto a verme. Yo meditaba, hermano, en cuántas cosas se nos pide hacer, que muchas veces decimos, no, es muy difícil para mí, no puedo hacer. No están mis capacidades. Y como le decía, no hay evidencia de que Timoteo haya ido, pero ¿qué tal si sí pudo ir? ¿Qué tal si sí pudo llegar? Todo lo que tuvo que hacer, todo el tiempo que tuvo que navegar para cumplir la petición de este hombre, que yo le aseguro, hermano, tomando mi propia escritura, si su discipulador le dice, ven por favor, te necesito, y Timoteo, ese hombre fervoroso, ¿verdad?, joven, apasionado, seguramente cuando le llegó su carta, yo creo que inmediatamente hizo preparativos para ver qué hacer. Lo que quiero llegar, hermano, es que no importa cuántas cosas nos haya pedido el Señor, difíciles, lo que quiero llegar es que yo creo que por amor al Señor la podemos lograr con el Señor, ayudados, acompañados por el Señor. Aunque yo tenga miedos, aunque yo haya abandonado, aunque yo ahora me sienta como Lucas, tal vez, infiel, comprometido, pero no importa, hermano, lo que el Señor nos haya pedido hacer, con su ayuda podemos hacerlo. Amén.